Nosotros estamos diseñados para vivir 120 años. 120 años, eso está estudiado. El diseño es decir, esto de que el desayuno es la comida más importante del día. Es todo lo contrario. Hay aproximadamente un 20% de neuronas en el intestino, comparado con el 80% que hay en el cerebro y en el cerebelo. ¿Esto qué explica? Que situaciones de estado de ánimo como depresión, ansiedad, bipolaridad, hiperactividad están relacionadas con lo que comemos. Yo hablo de 7 pilares. Son 7 pilares del estilo de vida que tenemos que controlar. El más importante, sin ninguna duda, está muy bien demostrado, es la genética. Al principio pensábamos que era muy importante, que era lo más importante, pero no es lo más importante tampoco. Partamos de la base de que la genética fuera el 100%. Si la genética fuera el 100%, que podría alguien pensar que sí, dos gemelos idénticos, tener presente que dos gemelos idénticos pueden ser el padre del mismo hijo. Es decir, dos hermanos gemelos, uno de ellos tiene un hijo con una chica y el otro podría decir que es el padre, si quisiera, porque la genética es exactamente igual, idénticos. Son los gemelos que se llaman univitelinos. Bueno, pues si dos gemelos idénticos, que tienen los mismos telómeros, etcétera y tal, tendrían que morir el mismo día, a la misma hora, de la misma causa. Salvo que fuera un accidente, lógicamente. Si no es un accidente, pues claro, uno va a ver. Pero estamos hablando de una causa biológica, que es la edad biológica. Es decir, la edad biológica, nosotros, los médicos, utilizamos, se llaman biomarcadores. Es decir, que hay una serie de biomarcadores en los que podemos determinar la edad biológica en función de pruebas físicas, pruebas mentales, cognitivas, en función de pruebas de distinto tipo, analíticas, etcétera, genéticas, y en función de eso podemos saber, últimamente hacemos pruebas genéticas para saber exactamente la edad biológica de la gente. Nos vamos al DNA, que está recubierto por unas estructuras que se llaman, o termina en unas estructuras que se llaman telómeros. Yo puedo medir la longitud de esos telómeros y entonces puedo determinar, tú, por ejemplo, tienes los telómeros muy largos y yo, por ejemplo, tendría los telómeros más cortos, pero ese es el objetivo ahora, vale. Ir directamente a la base del problema, que es genético, y es con el proceso de desgaste del paso de los años, pues lo que vas consiguiendo es eliminar, en esencia, lo último que ocurre es que los telómeros se van acortando. Y cuando tus telómeros se acortan de forma crítica, en ese momento cualquier cosa te mata. Un catarro, una pequeña infección, cualquier cosa acaba matándote, pues en función de los demás factores que tú tengas, si tú eres diabético, si tienes la tensión alta, pero si eres joven normalmente no pasa nada. Pero hasta que llega un momento, y ahora hablaremos de qué es lo que puede y qué es lo que determina que mantengamos nuestros telómeros largos o los vayamos acortando. Luchamos contra el tiempo porque el tiempo los acorta. Esto es como el dinero, que sería como la inflación, es decir, que cada año tienes menos. Eso por el solo hecho del paso del tiempo. Pero tú puedes producir, tú puedes invertir tu dinero, tu salud, tu dinero lo puedes invertir y puedes intentar producir y puedes algunas veces superar. Yo lo máximo que he visto son 20 años. Es decir, puedes superar en 20 años tu edad cronológica. Se estima que la genética es aproximadamente 1/3 del impacto sobre tu edad. Es decir, que el estilo de vida es 2 veces más importante, porque si son 2/3, pues 2 veces más importante. La respuesta, concluyendo, es la genética es 1/3 y el estilo de vida es 2 veces más importante. O sea que está en tu mano, está realmente en tu mano. Es decir, la genética es una causa necesaria, pero no suficiente para envejecer. Yo hablo de 7 pilares. Son 7 pilares del estilo de vida que tenemos que controlar. Vamos del más importante al menos importante. El más importante, sin ninguna duda, está muy bien demostrado, es la alimentación. Somos lo que comemos. Esto lo decían los griegos hace mucho tiempo y sigue siendo igual. Es decir, uno come lo que no. Esto yo le pongo muchas veces a mis pacientes el ejemplo de el jamón. ¿A ti te gusta el jamón? Mucho. ¿Y cuál es? ¿Tú sabes distinguir un jamón serrano normal de un jamón ibérico 5J? Tú dirás. Yo creo que todo el mundo lo distingue bien. Y una de las cosas fundamentales es, aparte de la genética, porque el cerdo ibérico tiene una genética especial, pero es básicamente que el cerdo ibérico está libre, el cerdo ibérico está en la dehesa y el cerdo ibérico come una cosa bellota de alta calidad. Mientras que el otro,
no tiene esa genética, pero es que básicamente come basura y no se puede mover, están en una caja y no se puede mover. Entonces, ¿ves cómo el estilo de vida te cambia completamente digamos, el aspecto y la carne del cerdo? Pues lo mismo pasa con los seres humanos. Aquel que no se mueve, aquel que come basura, pues acaba teniendo un cuerpo que cualquier persona lo nota, desde fuera o desde dentro. Entonces, la alimentación. Alimentación en calidad y cantidad. Que a veces nos obsesionamos mucho por querer comer. Yo tengo mucha gente que me dice, ay, ¿qué es lo que tengo que comer y tal? Y es verdad que hay una serie, ahora lo hablamos, de productos, digamos, los alimentos se dividen en 3 grandes grupos, que son los alimentos sin más, que es lo que come la mayoría de la gente. Y después están los antialimentos, que esto es lo que tenemos que evitar básicamente. Yo lo que propongo es intentar quitarte los antialimentos, introducir superalimentos. O sea, el antialimento es algo que te produce efectos negativos sobre tu salud y que está muy claro y muy bien demostrado que son pocos. Los superalimentos también, no es más de 20 la lista de superalimentos que te dan, aparte de energía, placer, porque la comida también es un placer, te dan antioxidantes, senolíticos, en fin, unas vitaminas, una serie de sustancias que nosotros no podemos producir. Y no siempre la alimentación es correcta, entonces tenemos que suplementar estos superalimentos. Entonces, después están los alimentos. Eso sería en cuanto a calidad. Entonces, si tú me preguntas qué calidad de comida debes hacer, intenta comer lo que quieras. En función, debe ser siempre, las recomendaciones que yo hago, yo he viajado por todo el mundo y la comida en cada país me ha costado mucho trabajo, he probado la comida de todos sitios, de los 5 continentes. Y nunca puedes decir, es muy difícil decir que la comida australiana es peor que la comida europea o que es mejor que la americana. No se puede, porque todo depende de la cercanía. Los productos que tú comes deben ser cercanos a los tuyos y debe ser de la calidad, etcétera. Es muy difícil. Es un poco, la calidad de la comida es un poco como el lenguaje, los idiomas. ¿Es mejor el francés que el chino, que el alemán? Ponte tú a distinguir con un chino si tu idioma es mejor que el de él. Bueno, no, depende. Tú utilizas el lenguaje para comunicarte. Entonces el lenguaje de la salud lleva unas peculiaridades y es que debemos evitar esos antialimentos. ¿Cuáles son? El azúcar. El número 1, eso está muy bien explicado por Sinclair, que es uno de los gurús también del antienvejecimiento, y está demostrado en muchísimos sitios. El azúcar, lo que es el azúcar puro, digamos, el azúcar que lleva, la que le ponemos al café, para entendernos, y el que le ponemos a las tartas, el que le ponemos a todo esto debería evitarse en la medida de... Tampoco hay que ser obsesivo con todo esto, pero intentar evitar el azúcar y la solución, porque claro, nos gusta lo dulce. ¿A quién no le gusta un dulce? Pero es sorprendente encontrar alimentos. Por ejemplo, en Canadá encontré los aborígenes canadienses se toman para tomarse el polo. Tú sabes cómo hacen el polo. Ellos tienen la nieve allí, cogen un palitroque, lo meten en la nieve y le ponen, para que sea dulce y a los niños les guste, ¿sabes lo que hacen? La savia del jarabe de arce. Es un árbol muy grande, que es además el árbol nacional. ¿Tú has visto la bandera de sí. Canadá? Pues ese es el arce. El jarabe de ese árbol, que es la savia, es dulce, dulcísima. Pero no es un azúcar que aumente la insulina, que provoque problemas. Entonces, hay maneras diferentes. Hay ciertas melazas, la melaza de arroz, etc. Se puede endulzar de otra manera. El azúcar debería estar prohibido. Y también los edulcorantes químicos. O sea, no nos vamos a pasar. Hace poco salió una advertencia de la Organización Mundial de la Salud con el aspartamo que lleva la Coca-Cola Light, por ejemplo. La Coca-Cola Light le han quitado el azúcar, pero le ponen aspartamo, que es un producto químico que es incluso peor. Entonces, lo que hay que hacer es tomar, por ejemplo, el que le gusta el café, el té, sin azúcar. Yo, al principio, hace muchos años, tomaba, pues como todo el mundo, porque no sabíamos estas cosas. Pero después te acostumbras y realmente el café, el té y las cosas te saben muchísimo mejor cuando están y descubres los sabores del alimento sin azúcar. O sea, azúcar número 1. Después está la carne. La carne roja, me refiero, es también
un alimento que hay muchísimos estudios, hay un estudio China muy interesante relacionado en China, hecho con millones de personas, en los que se demuestra que los que comen más carne roja tienen más enfermedades cardiovasculares, mueren más. Eso fue muy curioso porque yo estuve hablando personalmente con este profesor de Virginia, se fue a China, en los tiempos de Mao Zedong, hace mucho tiempo, cuando eran como el comunismo cerrado y se hicieron un intercambio, y fue este señor que se llama Campbell, como la sopa Campbell, y este hombre se fue allí y lo dejaron investigar. Ellos tenían muchísima información sobre todos los pacientes, tenían unas fichas, todos los chinos están fichados. Una fichita de estas como las que puedes tener tú para estudiar, una ficha, y en esas fichas pone el nombre, Chan Chin Chun, el día que nació, etc. Y durante esa época había, igual que nosotros tuvimos aquí después de la guerra, restricciones. Había una cartilla de racionamiento. Ellos tenían racionada la carne. La carne era carísima y no la podían conseguir. Entonces Mao Zedong dijo, lo primero que dijo es, carne no vamos a tener porque no hay. Los perros, si alguien se los quiere, no querían perros, dice que se coman los perros. Ahora ya están intentando que no se coman los perros también. Pobres perros se los comían. Pero él decía carne, no. Y dividía en 3 grupos a la gente. Los militares eran los que tenían más ración de carne. 300 gramos a la semana, creo que era. Después venía, esto fue cambiando con el tiempo. Después venían los políticos, porque claro, los políticos tenían que también tener su ración de carne porque pensaban. Y entonces les daban una ración un poquito más baja, pero mejor. Y al pueblo, muy poquito, 100 gramos de carne a la semana, es lo que podían. Fíjate tú lo que son eso, nada. Pero lo curioso es que este hombre lo que aportó a los chinos es que los chinos no tenían todas estas fichas, los chinos son muy ordenados y tenían todas sus fichas, pero no tenían un sistema informático que era el que el otro llevaba, el Hewlett Packard con los paquetes estadísticos y demás, y le dice a Mao Zedong, mira Mao Zedong, no sé si es lo que estás buscando, pero yo he encontrado una cosa. Dice, ¿qué has encontrado? Dice que los políticos y los militares se mueren mucho antes y de más enfermedades que el pueblo. El pueblo está viviendo, y fue en ese momento el boom de crecimiento de China, y los que se morían eran los que comían más carne. Luego, esto tenía que aplicarnos, y está perfectamente demostrado. Situaciones como enfermedades cardiovasculares, cáncer, sobre todo de colon, absolutamente, la diferencia es abismal entre los que consumen y no consumen carne roja. Luego tienes que evitar la carne roja en la medida de lo posible y sustituir la carne roja por carne blanca, por ejemplo, que no, los estudios con pollo, pavo, etcétera, parece que no son tan malos, y el pescado siempre que puedas. No tienes que ser vegano, es decir, no quiere decir que no tengas que comer nada de carne, pero si tú vas a un restaurante o tienes que comer tú solo y ttienes que decidir, elige siempre la carne blanca o el pescado. Esto sería, digamos, como antialimentos. Después, tampoco quiero detenerme mucho, hay otros, como los productos lácteos. Los productos lácteos tienen mucho marketing de que nos dan calcio, de que nos dan proteínas, y es verdad que los productos lácteos en la infancia son necesarios. Y digamos, la leche materna siempre es mucho mejor que las fórmulas estas preparadas y tal. Y los niños deben tomar leche, porque nosotros somos mamíferos. Pero hay un estudio muy curioso hecho, fíjate, en Dubái, con camellas. Cogen a los camellos y se lo llevan, y al camellito, a la madre y al bebé, se lo llevan, los camellitos se destetan muy pronto, porque son animales que tienen que acostumbrarse a no beber y a buscarse la vida muy pronto. Nosotros, los seres humanos, pues hasta los 2 años, 3 años siguen los niños dependiendo de la leche, pero los camellos no. Entonces se lo llevan a las dunas del desierto. Los camellitos tienen buena memoria y ellos saben dónde está la fuente de proteínas y dónde está la fuente de agua, que es la ubre de la madre, y la buscan eterno. Pues ¿sabe lo que pasa? Cuando los llevan allí, ya después de haber destetado a la madre, un año o cosas así, lo llevan y el camellito puede morir y la madre no le da la ubre. Es decir, ¿qué pasa? Que hay una fuerza natural que impide que los mamíferos beban leche después de un año, en fin, de cada animal de sus distintos. Y sin embargo, nosotros, que somos también mamíferos, con 20 años estamos bebiendo leche, y además no leche de nuestra madre, ojalá fuera de la madre, tú podías seguir con la leche de tu madre, pero es la leche de una vaca,
que es un animal totalmente diferente. No sé si acaba de entender, es una cosa rarísima. Entonces, esto alguien debe estar viendo desde arriba y diciendo, estos están locos, se comen la carne de la carne de la vaca, se comen la leche de la vaca, pobres vacas. Entonces, esto debe cambiar. Y lo que tenemos que intentar es limitar. Como siempre, yo soy una persona que promuevo, digamos, el envejecimiento saludable sin obsesiones, porque cuidado que la salud y el bienestar no es solo físico, sino que también es mental. Es decir, que cuando tú estás obsesionado por algo, dejas de estar sano. Es decir, que no, estás cambiando un problema físico por un problema mental. Entonces, tienes que hacerlo con moderación, digamos, intentando limitar los productos lácteos. Ahí incluyo la leche, desnatada o no desnatada, en fin. La leche tiene que ser normalmente de fuentes vegetales, que es... Puedes tener leche de avena, por ejemplo, que está muy buena. De cualquier fruto seco se puede sacar leche. Y se puede hacer, y es el producto que yo recomiendo siempre, la leche de avena. Y sustituir la leche de vaca y evitar digamos, todos los derivados, sobre todo el queso, que tiene muchísima grasa, y todos los demás derivados, ¿de acuerdo? Los yogures, solo algunos, pueden mejorar, pero la mayoría de los yogures, por el problema de los lácteos, pues no debe hacerse. Otro producto que debemos tener mucho cuidado es el pan. Realmente el pan es azúcar, es un azúcar que provoca unos picos de insulina tremendos y esto provoca envejecimiento, caramelización se llama, de las proteínas, etcétera, y te provoca lo mismo que te provoca. Lo que pasa es que eso no lo ves. Después verás las arrugas y verás los problemas, pero realmente lo que ves es que tu hígado, tu cerebro, tus pulmones, tu corazón, tus músculos están caramelizados, entonces no funcionan, están llenos de azúcar. Hay que evitar todo eso. El ayuno intermitente es una cosa maravillosa. Tú intentas estar de unas 16 horas de ayuno, es decir, que lo que haces es que desayunas lo más tarde posible, cenas lo más temprano posible, y en esas 8 horas que van desde un desayuno tardío a una cena temprana, que son 8 horas, están las otras 16 horas sin comer. Esto es otra pauta que se puede hacer un día en semana, por ejemplo. No todo el mundo la puede hacer, depende de cómo estés. Si tú estás como te veo yo a ti, perfecto, pues lo puedes hacer. Si una persona tiene problemas de azúcar o tiene problemas de tensión y tal, pues no se puede hacer. Pero esto es un ayuno intermitente. ¿Qué consigues? Primero, que en las 8 horas en las que tú estás comiendo, comes menos porque no tienes tiempo literalmente para comer. Y además, si tú desayunas y te pegas un buen desayuno tarde, a las 12, por ejemplo, pues dime tú las ganas que tienes de comer a mediodía, pues pocas, y de cenar también pocas. Entonces, eso se puede conseguir. Y las otras 16 horas lo que haces es reciclar. Esto es una cosa, el objetivo del ayuno intermitente es reciclar. ¿Cómo? Pues nuestro cuerpo, cuando no le damos productos energéticos y necesitamos energía, saca toda esa energía de la basura. O sea, quema toda la basura que nosotros tenemos y produce. Si ahora, por ejemplo, necesitáramos tener calor y no tuviéramos calor y no tuviéramos ahora algo para calentarnos, entonces empezaríamos a buscar todo lo que tienes aquí y, lógicamente, hay unos libros muy valiosos, pues los libros no los vas a coger, pero si tú ves algo que te está molestando, allí ve un cartón, pues lo tiras. Y lo que haces es limpiar la mesa. Y entonces organizas tu cuerpo una vez a la semana. Yo lo hago una vez a la semana. Las cosas semanales funcionan bien porque yo lo hago, por ejemplo, el viernes, y es una cosa que puedes organizarte, en fin, lo tienes organizado y todo. No siempre se puede. Cada persona, esto hay que adaptarlo. Las normas, digamos, de estilo de vida, siempre hay que adaptarlas a muchas cosas. Tu situación personal, tu capacidad económica, tus creencias religiosas, en fin, hay muchas cosas que pueden hacer, ¿no? Esto de que el desayuno es la comida más importante del día. Es todo lo contrario. A ver, cuando tú desayunas muy fuerte, lo que está provocando es que estés toda la mañana, esto me ocurre a mí y seguro que le ocurre a mucha gente, lo que pasa es que la gente no prueba el otro sistema. Cuando tú haces el ayuno y desayunas poquito, lo que te encuentras es perfecto durante toda la mañana. Salvo que aquí personalizamos, salvo que tú vayas a correr, vayas a montar en bicicleta, lógicamente tú necesitas ahí desayunar muy bien. Pero si tú vas a hacer, como hago yo, un trabajo, digamos, de sentarte, de hablar con la gente,
no necesitas prácticamente ninguna energía. Todo lo contrario, cuando yo como mucho, desayuno por la causa que sea, desayunas más de lo que te apetece, porque vienen amigos, por lo que sea, pues esa mañana estoy mal. Primero, tu tubo digestivo funciona de una manera diferente, tu cabeza, todo funciona mal. Entonces tienes que hacer un desayuno ligero, un desayuno más ligero. Lo que yo recomiendo como fundamental, y volvemos al tema de comer poco, es lo que hacen los japoneses para comer poco. Ellos comen muy poco porque lo que comen les sacia. Entonces, ellos desayunan miso, sopa miso. ¿Qué produce el miso? Un efecto extraordinario sobre el apetito. Te quita las ganas de comer. Si una persona quiere perder peso, quiere mantener su peso, el gran problema es que comemos más de lo que debemos. O sea, yo te lo digo en mi caso. Haces ejercicio y tú tienes que comer, lógicamente. Pero yo, que hago, ahora hablaremos del ejercicio, que hago el ejercicio que tengo que hacer porque no tengo más tiempo, me gustaría hacer más, pues estoy sentado y siempre como más de lo que debo. Entonces, ¿qué es lo que te hace comer más de lo que debes? Pues el hambre, el hambre. Y cuando puedes picas. Entonces, si a ti tú tienes una sustancia que es el miso, el ácido dipicolínico del miso, que te bloquea totalmente el apetito, tú ya has ganado la batalla. Ya la has ganado. Porque tú comes, porque tú razonas y dices, bueno, yo tengo que comer porque hoy tengo que salir a correr, porque hoy tengo que hacer esto, y comes lo que te hace falta. Pero no comes nunca es que muchas veces comemos por automatismo y eso se debe básicamente al apetito. Las patatas es otra de las cosas de los alimentos que llamamos antes antialimentos. Las patatas hay que intentar, incluso yo puedo entender que tú te comas una hamburguesa, por ejemplo, pero lo que no puedo entender es que te la comas con patatas.